Ahora voy a leer instrucciones hacia el jurado, cuestiones que deben tener presente para poder desarrollar el rol de jueces durante este caso. ¿Sí? Luego que yo lea las instrucciones, le voy a dar la palabra al fiscal y al particular damnificado para que ellos digan el caso que traen y los motivos por los cuales sostienen su acusación, y también después voy a escuchar vamos a escuchar a la defensa. ¿Sí? Bien, señoras y señores miembros del jurado, las instrucciones que a continuación voy a impartirles son introductorias. Durante el juicio utilizaré las palabras o términos que tal vez ustedes no escucharon anteriormente. Me voy a referir a los abogados de la persona acusada como los abogados de la defensa. En ocasiones me nombraré a mí mismo como el tribunal. En cuanto al fiscal, me referiré a él como Ministerio Fiscal o Ministerio Público o Fiscalía. Al abogado de la víctima la llamaré la querella, querellante o particular damnificado. Y al acusado, a su abogado y al Ministerio Fiscal lo llamaré en ocasiones partes. En todo juicio penal con jurados hay dos jueces. Yo soy uno y ustedes son otros. Yo soy el juez del derecho y ustedes son los jueces de los hechos. Como juez del derecho es mi deber presidir el juicio. Yo decido qué pruebas la ley permite a ustedes escuchar y valorar, cuáles no y qué procedimiento se seguirá en el caso. Al terminar la producción de la prueba y tras escuchar los alegatos finales de las partes, es mi deber explicarles las reglas legales que ustedes deberán observar y aplicar para decidir el caso. Es el deber de ustedes considerar todas y cada una de las instrucciones que reciban de este tribunal sin descartar ninguna. El orden en que ellas sean impartidas no tiene significado en cuanto a su importancia, porque todas son fundamentales. Tienen el deber de considerarlas en conjunto y en su totalidad, y cada una de ellas en relación con las otras. El objetivo de las instrucciones es proveerles las normas necesarias para que puedan rendir un veredicto de conformidad con la ley y con los hechos. Nuestra función es aplicar y hacer valer las leyes tal y como están aprobadas. No es cambiar las leyes o aplicarlas contrariamente a lo establecido. Siendo así, es menester mencionarles algunas normas de derecho que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución. Es el deber de ustedes como jurados en sus deliberaciones, veredictos, aceptar y aplicar la ley en la forma como se lo explicará el tribunal en estas instrucciones. Como jueces de los hechos son ustedes quienes tienen la exclusiva responsabilidad de decidir el efecto y el valor de la prueba presentada, para luego aplicar la ley que yo les instruiré a los hechos que consideren probados. También son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado es culpable o no es culpable de los delitos por los cuales se los acusa. Para llegar a esta determinación deben considerar y evaluar única y exclusivamente la prueba que sea presentada en el juicio y admitida por el tribunal según las instrucciones que les sean transmitidas. Deben tener siempre presente que la ley aplicable a este caso es aquella que el tribunal les indique. En cuanto a la prueba, ustedes son los únicos jueces y juezas de los hechos y nadie,
ni aún este tribunal puede intervenir en la apreciación que ustedes hagan de esa prueba. Sin embargo, en cuanto a la ley, es su deber aplicarla según se les explicará en las instrucciones que se les impartirá el tribunal en su momento. Ustedes no pueden dejarse influir por sentimientos de piedad o simpatía hacia el acusado, la víctima o los testigos, ni por pasión o prejuicio contra estos. Tampoco pueden tener prejuicio alguno contra el acusado por el hecho de que haya sido arrestado o detenido, o por una acusación haya sido presentada en su contra, o porque esté siendo sometido a juicio. Ninguna de estas circunstancias es prueba de culpabilidad. Ustedes no pueden inferir o especular que por razón de dichas circunstancias o por alguna de ellas es más probable que el acusado sea culpable o no sea culpable. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el acusado tienen el derecho de exigir, y así lo esperan, que ustedes consideren y sopesen toda la prueba y apliquen la ley del caso sin dejarse llevar por las emociones y lleguen a un veredicto justo e imparcial sin importar cuáles puedan ser sus consecuencias. En las ocasiones en que una de las partes presente una objeción, es decir, algún planteamiento para que se acepte o rechace una pregunta o una contestación de un testigo, y yo exprese al lugar, lo que querré decir es que el planteamiento es aceptado. Cuando escuchen que expreso no al lugar, estaré indicando que no procede. Cuando exprese que una prueba o prueba ha sido admitida o recibida, significará que una declaración o un documento u objeto particular podrá ser considerado por ustedes al tomar la decisión al final del juicio. Ustedes considerarán únicamente la prueba que sea admitida para este juicio. No podrán considerar aquella prueba que no sea admitida por el tribunal. Ustedes deben saber, finalmente, que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o precisiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes, jurados, podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron corrompidos por vía de soborno. Para garantizar la imparcialidad en el juicio, ustedes deberán seguir las siguientes normas. Primero, no van a conversar entre ustedes nada sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso, hasta que finalice la recepción de la prueba y procedan a deliberar. Segundo, no conversarán con nadie más sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso. Nadie más también incluye a los miembros de su familia, a sus amistades o sus compañeros de trabajo. Ustedes pueden pedirle a dichas personas que son miembros de un jurado, pero no pueden mencionar nada acerca del caso hasta que hayan sido relevados. Tercero, cuando ustedes se encuentran fuera de la sala de audiencias, no permitirán que nadie les comente algo sobre este caso o sobre las personas relacionadas con él. Si alguien intenta hablarles o hacer comentarios contrarias a estas instrucciones, deberán informarlo al tribunal de manera inmediata. Cuarto, durante el juicio ustedes no hablarán ni se relacionarán de modo alguno con ninguna de las partes, con los abogados, con los testigos, ni los fiscales, ni la víctima. Si ello sucede,
podrían surgir dudas sobre la imparcialidad de ustedes como miembros del jurado. Si alguno o alguna de ustedes necesita comunicar algo a este tribunal, lo hace mediante escrito firmado a través de la persona indicada o el oficial de custodia de vuestras deliberaciones. Quinto, ustedes no leerán artículos periodísticos sobre este caso o sobre alguna persona relacionada hasta que el juicio finalice. Es importante que entiendan que este caso debe ser decidido solamente por la prueba que será presentada durante el juicio y por las instrucciones que les imparta el tribunal. Sexto, no podrán realizar investigaciones o búsquedas de información sobre los asuntos relacionados con este caso. A manera de ejemplo, eso significa que ustedes no podrán buscar ni en libros, ni en internet, ni consultar personas conocedoras de asuntos relacionados con este caso, ni ver fotos o videos del lugar de los hechos o de las personas involucradas. Séptimo, ustedes no deberán sacar conclusiones sobre cuál será el veredicto hasta que se haya presentado toda la prueba. Deberán mantener sus mentes abiertas hasta que se retiren al salón a deliberar y consideren los hechos del caso y la prueba presentada. Octavo, hoy en día estamos en la era tecnológica y digital. Muchas veces las personas postean fotos, comentarios, mensajes en blog, Twitter, Facebook, WhatsApp y todas las redes sociales existentes. Hasta que no alcancen el veredicto ni yo los libere de vuestro servicio, ustedes no deberán hablar de este caso en persona o a través de teléfono o comunicación escrita o electrónica, tal como un blog, Twitter, email, Facebook o cualquier otra red social. No contacten a nadie para asistirlos durante el juicio ni en sus deliberaciones, ni hagan búsqueda alguna por estos medios, ni posteen ninguna información, fotos, mensajes o comentarios por estos medios. Hacer algo así violaría vuestra promesa y deber como jurados de ser imparciales y de guiarse solo por la prueba del juicio. Es posible y atendible que ustedes sientan que los abogados de las partes no les proveen toda la información que consideren apropiada y de allí que quieran llenar esos baches con vuestra propia investigación. Hacer eso es incorrecto o es ilegal. Nuestro sistema de juicio constitucional reposa en la actividad de las partes como principio fundamental, aunque las estrategias que utilicen nos parezcan incomprensibles. Ustedes podrían ser sancionados por inconducta como jurados si incumplen con esta instrucción. Si bien se permite que cada uno de los integrantes del jurado pueda eventualmente, si así lo necesita, tomar notas individualmente, este tribunal debe realizarle las siguientes advertencias. Primero, no debe permitir que el ejercicio de tomar notas los distraiga del procedimiento judicial que los ocupa. Segundo, las notas son solo una ayuda para la memoria y no deben prevalecer sobre el recuerdo de quien las toma. No son prueba. Tercero, los jurados que deciden no tomar notas tienen que descansar en su recuerdo y no dejarse influenciar por las notas que haya tomado otro jurado. Las notas son solo para uso personal, para refrescar la memoria. No sustituyen la transcripción del debate, un testimonio ni la presentación de la prueba. No sustituyen tampoco la explicación del juez sobre los principios del derecho que rigen este caso. Las notas son confidenciales
Durante los recesos que puedan existir, las notas quedarán en el recinto de deliberación del jurado. Los jurados no pueden llevarse las notas consigo fuera de este tribunal. Al final del juicio, el oficial de custodia o quien cumpla la función le llevará todas las notas al juez y ellas van a ser destruidas. En cuanto a la prohibición de inspeccionar cualquier lugar o lugares relacionados con los hechos, debo decirles lo siguiente, que durante el juicio escucharán referencias e información sobre uno o varios lugares relacionados con el caso que se está discutiendo. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia podrán visitar este lugar o lugares durante el juicio ni durante el proceso de deliberación, ni harán búsquedas en Internet acerca de él. Ustedes, por su cuenta propia, no pueden investigar ningún aspecto relacionado con el caso. En el supuesto de que este tribunal considere de importancia para el caso visitar determinado lugar, se ordenará la correspondiente inspección y visitaremos el lugar o los lugares, ustedes, las partes y yo. Respecto de manifestaciones, comentarios y argumentos de las partes y del juez durante el juicio. Las manifestaciones, comentarios, argumentos que expresen durante el juicio el abogado de la defensa o el Ministerio Público Fiscal o el particular damnificado, ya sea acercándose al estrado o desde sus lugares, no van a ser prueba. No podrán tomarse en consideración al momento de la deliberación las amonestaciones que desde este tribunal se le puede hacer a las partes. Tampoco va a ser prueba los comentarios o razonamientos del tribunal al resolver sobre los planteos y objeciones de las partes. Ustedes no podrán considerarlos para determinación o no de la culpabilidad del acusado. En cuanto a las objeciones y su resolución, tanto el Ministerio Fiscal como la defensa pueden oponerse a la admisión de prueba. En consecuencia, observarán que en ocasiones el fiscal o el abogado de la defensa objetará o presentará oposición a alguna pregunta o prueba que pretenda presentar la otra parte. En estos casos, corresponderá al tribunal examinar los planteos de ambas partes y decidir si esa prueba se admite. De ser admitida la prueba, ustedes tendrán que tomarla en consideración al momento de la deliberación. Si es rechazada, no podrán tomarla ni tenerla en cuenta. Habrá ocasiones en que ustedes serán retirados de la sala de audiencias para la discusión que se pueda plantear por algún planteo de las partes o alguna objeción. Las objeciones, los planteamientos y mis determinaciones en cuanto a estos no deberán ser considerados por ustedes al momento de deliberar. No son prueba, solamente considerarán la prueba que sea admitida conforme a derecho. En cuanto al delito imputado, la acusación presentará contra el acusado, Juan Carlos da Silva, una acusación principal por el delito de homicidio simple, en los términos del artículo 79 del Código Penal. Y también lesiones gravísimas en los términos del artículo 91 del Código Penal en concurso ideal y en calidad de autor. Cada uno de los delitos que yo les acabo de mencionar tienen ciertas particularidades. Los elementos del delito
son el conjunto o requisitos o componentes que deben estar probados más allá de la duda razonable y debe estar probado por el Ministerio Público Fiscal para que el acusado pueda ser encontrado culpable, y en este caso también por el particular damnificado. Al finalizar el debate, en mis instrucciones finales, les voy a explicar en detalle cada uno de los delitos, sus elementos esenciales y cómo se prueban. Por el momento, esto no es necesario. En cuanto al orden que vamos a llevar en este juicio, van a escuchar al Ministerio Público Fiscal, tal como les adelanté, para que expliquen el hecho que constituyen la acusación en este juicio, las pruebas que producirán para fundamentar la acusación y la calificación legal que pretenden para él. Luego del Ministerio Público Fiscal, también lo va a hacer el acusador particular. Luego se invitará al defensor para que explique justamente cuál va a ser su línea de defensa del caso. De este modo, todas las partes presentarán su caso y el veredicto que esperan de ustedes. Estos resúmenes de lo que pretenden probar las partes se denominan alegato de apertura. Recordamos a las damas y caballeros del jurado que el alegato de apertura no es prueba y que por sí solo no va a demostrar que el acusado haya cometido el delito que se le está imputando. Es mediante la prueba que presentará el Ministerio Público Fiscal y el abogado representante de la víctima y que sea admitida durante en este juicio, que ustedes determinarán si el delito fue cometido o si el fiscal probó o no todos los elementos del delito. Luego de escuchar ustedes a las partes, se procederá a la recepción de la prueba de la parte acusadora, o en este caso de las partes acusadoras, y luego de la defensa. La prueba podrá incluir testigos, peritos expertos, documentos u otros medios de prueba que apoyen sus teorías del caso o sus posturas sobre el caso. La defensa no está obligada a presentar prueba a favor del imputado durante el juicio, es decir, a presentar testigos, documentos, objetos u otros medios de prueba. Esto se debe a que la carga u obligación de probar cada uno de los elementos del delito la tiene el Ministerio Público Fiscal y en este caso el particular damnificado o querellante, ya que el acusado goza de la presunción de inocencia. Luego de que ustedes escuchen y vean toda la prueba, el Ministerio Público Fiscal y la defensa van a realizar sus alegatos finales. Esas palabras, al igual que las iniciales que van a esbozar luego, tampoco van a ser prueba de ningún hecho. Con posterioridad a los alegatos finales, yo les voy a dar unas instrucciones sobre el derecho aplicable al caso y ustedes la utilizarán para llegar al veredicto final. Después de escuchar mis instrucciones, ustedes se van a retirar a la sala de deliberaciones. Sus discusiones sobre el caso durante el proceso de deliberación será secreto, por lo que nunca tendrán que explicárselas a nadie ni deberán hacerlo. Como se les instruyó previamente, la acusación por sí sola no es prueba de que el imputado cometió el delito. La ley presume que el acusado, Juan Carlos da Silva, es inocente de los delitos
por los cuales los acusa el fiscal y el particular damnificado. En este caso, homicidio simple y lesiones gravísimas. En todos los juicios penales rige el principio fundamental establecido en la Constitución Nacional de que el acusado es inocente, a no ser que se pruebe lo contrario. Esta presunción de inocencia acompañará al acusado durante todo el juicio y hasta el momento en que ustedes emitan su veredicto. El acusado Juan Carlos da Silva no está obligado a declarar tal como yo le hice saber hace un rato, ni a presentar prueba para demostrar su inocencia. Por lo que si opta por no declarar, ustedes no podrán hacer inferencia o entender que su silencio es una prueba en contra de él. Nuestra Constitución así lo dispone como uno de los derechos fundamentales y por eso ningún jurado puede preocuparse en absoluto si el acusado decide no declarar durante el juicio. Es el fiscal el que tiene la carga de la prueba, es decir, la obligación de destruir la presunción de inocencia del acusado y demostrar, más allá de toda duda razonable, que el delito que se imputa al acusado fue cometido y que fue el acusado, en este caso Juan Carlos da Silva, quien lo cometió. La ley establece que tanto los elementos del delito como la relación de la persona acusada con el delito y su culpabilidad deberán ser probados más allá de toda duda razonable que ustedes puedan tener sobre el caso. Cuando exista duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de la persona acusada, se la va a absolver de la acusación que fue presentada en su contra. Esto significa que se requiere presentar prueba que sea suficiente y convincente para que quede derrotada esa presunción de inocencia. Si la duda razonable es entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad, solo podrá considerársele el de grado inferior o delito de menor gravedad. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, en piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica pueda surgir de las pruebas, por contradicción de las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible alcanzar. La prueba, más allá de toda duda razonable, es más cercana a la certeza absoluta que a un balance de probabilidades. En resumen, si están convencidos de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por los delitos por los cuales se los acusa. Por el contrario, de existir una duda razonable respecto de la culpabilidad del acusado, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Esta explicación se la voy a ampliar en las instrucciones finales. Ya termino. En cuanto a la credibilidad de los testigos, como miembros del jurado, ustedes van a decidir cuáles son los hechos que quedan probados. Para ello tienen que evaluar la credibilidad de las personas que testifiquen y decidan qué importancia o peso
le darán a sus testimonios. Ustedes van a decidir si creen todo lo que el testigo dice, si creen parte de lo que el testigo dice o si no le creen nada. Al decidir sobre la credibilidad de un testigo, ustedes deben examinar todo el testimonio y pueden considerar, entre otros, los factores siguientes: la edad del testigo, la capacidad del testigo, la oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales está testificando, la calidad de memoria que tiene el testigo, la forma y manera en la que el testigo declara, si el testigo tiene algún interés en el resultado del caso o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio. Si hay alguna prueba que contradice el testimonio del testigo, ya sea porque antes del juicio éste declaró algo distinto o porque hay otra prueba que lo contradice. ¿Cuán razonable es el testimonio del testigo al considerarse con otra prueba que ustedes creen? La renuncia del testigo a declarar libremente por razones de pudor o por otros motivos, o la naturaleza del testimonio. Es importante también que conozcan que el peso de la prueba no depende del número de testigos que testifica sobre un mismo hecho. Un solo testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho. En caso de que el acusado decida declarar, recordándoles que no está obligado a hacerlo, ustedes deben saber que el acusado, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o no verdaderas sin que ello implique la comisión de delito alguno. Bien, entonces ahora, tal como les adelanté, vamos a escuchar el alegato de apertura de la acusación y de la defensa respectivamente.